Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por estar hoy atentos a la recepción de la palabra de Dios. Hoy estamos compartiendo este mensaje que le hemos denominado Sueña, no mates tu ilusión. Y vamos a darle gracias a Dios, por supuesto al mismo tiempo pidiendo su dirección a través de esta oración. Bendito Dios, te damos gracias por la ocasión de hoy en la que nos podemos reunir a alimentar nuestra alma, pero también nuestra esperanza, nuestra fe, Señor, que solamente podemos obtener por tu palabra. Tú dices, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso, Señor, pedimos la guía, la orientación de tu verdad, Señor. Oriéntanos, Señor, en la ilustración, Señor, del reino tuyo, Señor, para que podamos comprender y que podamos, Señor, entender cuáles son los principios espirituales que rigen nuestro corazón, nuestra vida y tu reino. Gracias, Señor, por cada persona que hoy escucha este mensaje a través de este podcast y también las personas que están hoy reunidos aquí escuchando tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, este mensaje le hemos denominado Sueña, no mates tu ilusión. Nunca dejes de soñar, dijo Freddy Krueger un día. Pero tenía toda la razón, no porque tengamos que encontrarnos siempre con pesadillas. Esta mañana, justamente en el desayuno, le contaba a mi esposa, a mi hija, cómo a veces nuestros sueños nos traicionan. Tuve un sueño feo, pero yo no le presto atención a los sueños, y menos cuando son feos. Porque a veces nuestros sueños recurren al depósito de nuestros temores y de la información que guarda nuestro consciente. Y como estos días estaba estudiando algo sobre escatología, estudios de Apocalipsis y de Putin, soñé con Putin, ¿puede creer? Que estaba explotando aviones. Una cosa ilógica que cualquier persona que sencillamente es escabrosa o llena de pánico va a decir, tuve un sueño apocalíptico, Dios que me estará revelando, se va a acabar el mundo. Pero no, el mundo se va a acabar, sí, pero no tiene que ver nada con eso. A veces nuestros sueños solamente tienen la facultad de sacar de nuestro depósito de temores y miedos información. Y casi siempre hay una parte del sueño, hay diferentes etapas del sueño, hay una parte del sueño donde el cerebro se está regenerando y lo que hace es justamente tomar cosas que hay que equilibrar. Los temores, las emociones son desequilibrios también neuronales. Bueno, no neuronales, nerviosos, digámoslo así. Y el cerebro tiende a reparar esas cosas. Muchas veces nuestros temores afloran cosas que tenemos que reparar en nuestra vida, en nuestras relaciones y demás. Y por eso, si le prestamos atención a los sueños, debería ser para saber qué está aflorando, qué miedos están aflorando, para saber qué cosas tengo que reparar o que mejorar. Mi hija también nos contaba que tuvo un sueño X y le dije, bueno, seguramente necesitas afianzar la confianza en que tus papás nunca te van a dejar sola, nunca te van a abandonar, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso con los sueños. Pero resulta que muchas de las personas de hoy ya han dejado de soñar porque ya no quieren tener más desilusiones. Es decir, se asocian los sueños con desilusiones. Hay una frase por allí que dice que no nos defraudan las personas, sino nosotros mismos con las expectativas que teníamos de ellos. No nos defraudan las personas, sino las expectativas que teníamos de ellos. Entonces nosotros nos defraudamos a nosotros mismos. Y eso suena muy romántico, muy bonito, pero hay que analizar un poquito las cosas porque sí hay personas que defraudan. Entonces la gente dice, mejor no llenarme de expectativas para no ser defraudado. Esa es la política de Petro. Vamos a cambiar la Constitución y las leyes para decir que matar ya no es delito, significa que ya no habrá más delitos en Colombia. ¿Ustedes vieron que esa fue la política del tipo? Y vamos a quitar un poco de delitos de la ley para que desaparezcan los delitos y vamos a hacer el país con menos delitos en el planeta. Esa es la lógica del ilógico este. La cuestión es que muchas personas asocian los sueños con desilusión, porque muchos de sus sueños piensan que no se han cumplido. Entonces la vida solamente se convierte en un sinsabor, como que, ¿para qué yo me esperanzo? Tengo la tendencia de escuchar música mientras me mandan a hacer oficio. Sí, nos pasa igual, somos muy sufridos, hermano. Entonces, me gusta escuchar música que me lleve a pensar, a analizar y demás. Y escuché una frase de una canción particular que me llevó a tener un pensamiento sobre las añoranzas. Una persona usualmente cuando añora algo, cuando solamente está pensando en lo bonito del pasado,
es porque usualmente ya no le encuentra razón al futuro. Una persona que vive anclado en su pasado, solamente recordando lo bonito que vivió, es una persona que, la frase que me vino a la mente, pues que Dios me permitió sacar allí fue: la añoranza es el sepulcro de la esperanza. La añoranza es el sepulcro de la esperanza. Porque cuando usted está viviendo tanto en el pasado, deja de mirar el futuro. Y solamente se pone a recordar lo bonito que fue la historia que vivió, sin ponerse a pensar que lo mejor de la mano de Dios está por venir. La Biblia dice que ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dice Filipenses. ¿Cómo yo me extiendo a lo que está delante? Dice la Biblia, dejando ciertamente lo que queda atrás. Si ciertamente no dejo lo que queda atrás, jamás me voy a extender hacia el futuro. Tenemos miedo del futuro porque no sabemos qué va a deparar. Pero algo debemos saber. Nunca debemos temer al futuro porque yo sé que Dios va a estar allí. No importa lo que depare tu futuro. Lo que sí sé, no te puedo decir qué va a pasar en tu futuro. Lo que sí sé es que Dios ya está allí. Entonces, ¿por qué temer al futuro? ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué temer? Antes, ilusionarnos y decir, está bien, tenemos gratitud por lo que pasó. Gracias Dios porque lo que viví, incluso en mis errores, agradezco porque fueron mi escuela para no volver a cometer un error. La gente piensa que fracasar es caer. No. Fracasar es quedarse donde se ha caído. Pero fracasar no es caer. La Biblia dice que el justo 7 veces cae. O sea que el justo es un fracasado. No. La Biblia dice que si el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. Entonces, caer no es un fracaso. Es la manera como se reconoce el éxito de levantarse. El punto es que Dios nos lleva a tener gratitud por el pasado, pero empezar a esperanzarnos por el futuro. Por eso el mensaje le he denominado: sueña, no mates tu ilusión. Darle vida a lo que Dios tiene para nosotros a futuro es una decisión. Lo mejor está por venir de la mano de Dios. Es una decisión. ¿Y cómo tomo esa decisión? Primero, dejando atrás el pasado. Como dice la alabanza del hermano José. Ya lo pasado, pasado. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, el Nuevo Testamento. Vamos a leer después del versículo 21. Mi Biblia tiene un título allí que dice: la fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. Cuando uno conoce un poquito del contexto histórico o geográfico de este pasaje, uno pensaría que las dos cosas son contradictorias. Es como decir el maullido del perro, ¿sí? O el ladrido del gato. Parece que las dos cosas no se relacionaran. Parece que las dos cosas no tuvieran relación una con otra. La fe de la mujer cananea. ¿Cómo una mujer cananea va a tener fe? Es la cuestión, ¿me hago entender? ¿Cómo entender que un perro va a maullar? ¿Sí me hago entender? Vamos a mirar el contexto. Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, para que usted se ubique más o menos dónde estaba el Señor. ¿Ya se ubica? Estaba por allá por Tiro y por Sidón. Verso 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, tenía problemas con el esposo. Versículo 20. ¿Te das cuenta que los problemas maritales son de antaño también? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Escuche esto. Pero Jesús no le respondió palabra. Lo lindo de Colombia, de donde estamos haciendo esta transmisión, es que en el campo siempre hay muchos animales que se escuchan seguramente al fondo. Usted se estará predicando, pero ¿dónde está? Usted se estará preguntando, ¿dónde está predicando el pastor? Un lugar donde se escucha la naturaleza al fondo. Por ahí alcanzamos a escuchar los pajaritos. Pero entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, escuche que la mujer viene gritando, y el Señor no le responde palabra. Y llegan los discípulos hacia el Señor y uno piensa que los discípulos van a decir: Señor, préstele atención, póngale cuidado, por favor, escuche. Pero mire lo que hacen los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo: despídela porque viene gritando detrás de nosotros. O sea,
Señor, mándela a callar, dígale que se vaya porque qué molestia. Oiga, tan espirituales estos discípulos. Uno esperaría que estos discípulos intercedieran por ella diciéndole, Señor, preste la atención, mire cuál será su demanda. Lo que dijeron es, Señor, échela afuera porque es que nos molesta los tímpanos. Despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo le dijo, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos da un contexto para que comprendamos un poquito. Voy a hacer un resumen de la Biblia, casi del Antiguo Testamento, en menos de un minuto. Así que preste la atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, cuando creó a la humanidad, quería que la humanidad caminara a voluntad con Dios, que se relacionaran con Dios de manera voluntaria, que el corazón del hombre viviese apasionado por Dios y caminara siempre en amistad con Dios y una relación con Dios perfecta. Pero como el amor, la fidelidad, la lealtad es algo de la voluntad, no es algo impuesto. No se le puede imponer a alguien que sea leal, no se le puede imponer a alguien que ame. Dios le concedió al hombre algo que se llama libre albedrío, que significa voluntad, la capacidad de decidir hacer algo. Y como el hombre es libre, Dios le dio al hombre libertad, sencillamente el hombre también tiene la capacidad de elegir el mal o de elegir no estar con Dios, y Dios respeta eso. Si alguien no quiere estar con Dios, Dios respeta eso porque Dios creó al hombre con voluntad, con libre albedrío. Ahora, que eso no trae buenas consecuencias es otra cosa. Como Dios le dio libertad al hombre y el hombre empezó a caminar con Dios, pero en un momento algunos hombres no quisieron caminar con Dios, el pueblo, la creación de Dios, se dispersó, se disgregó y empezó a hacer cosas que no le convenían al hombre, que destruían la imagen de Dios en el hombre y que lo llevaron a perdición. Entonces Dios les mostró cuál era el camino de la rectitud y la integridad. Los que quieran caminar conmigo entonces van a seguir esos estatutos, y no, van a tener sus consecuencias. La maldad del hombre tiene sus propias consecuencias. Dios le mostró que Adán, cuando le falló a Dios, cuando pecó, la tierra fue maldita. Dios le dijo, la tierra ahora ha sido maldita por tu causa. Por causa de lo que hiciste, ahora mira cómo está la tierra, te está produciendo espinos y cardos y con sudor de la frente vas a tener que ganar el pan. Mira, esto malo que estás haciendo trae una consecuencia. Y resulta que la misma tierra entonces trajo una consecuencia. La Biblia dice que se abrieron las fuentes de las aguas de la tierra, es decir, la maldición que la misma tierra trajo por causa del pecado del hombre hizo que el hombre fuese destruido. Algunos piensan que el diluvio fue sencillamente un Dios airado que le pegó con un palo a la tierra porque estaba enojadísimo con todos los seres humanos y entonces vamos a destruir a todo el mundo. Pero resulta que Dios le ha dado vida a la tierra. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando le habla una matica, la matica como que siente? Son seres sintientes. Yo pensaba que los peces eran unas cosas por allí que sencillamente sirven para fritar y poner en la sartén. Hasta que le regalaron a mi esposa le regaló a mi hija en su cumpleaños unos pececitos. Y desde que tenemos esos pececitos, me empecé a percatar que esos seres sienten, ven y parece que escuchan. Yo le llamo mis pajaritos, pajaritos. Hola pajaritos, buenos días pajaritos. Y cada vez que les voy a dar comida, se emocionan, saltan. Yo meto la mano a la pecera. Antes salían corriendo. Bueno, no corriendo, nadando. ¿Me entiende, no? Y ahora uno de ellos se me pone ahí en la mano. Y yo los acaricio. ¿En serio? Y me hacen así. Cuando me abren la boquita, pues. Hacen así para que vean así. La gente del podcast está pensando, ¿cómo estará haciendo? Me hacen así. Me abre la boquita cuando les voy a dar comida y yo les sobo, le digo, hola mi pajarito, llegó la comidita, les sobo acá, les hago acá, uno se voltea. ¿Se deja? Sí, uno es como repulsivo, pero al final se deja. Pero jamás pensé que esos animalitos fueran así. Dios le puso vida a la creación, a las planticas, a todo, y la tierra también. Cuando Caín mató a Abel, el Señor dijo, desde la tierra clama la sangre de Abel, desde la tierra. La tierra es maldita por causa de la maldad y produce cosas malas. Por eso se tiene que sanear la tierra. ¿Se acuerdan? En 2 Crónicas 7:14, donde dice el Señor que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, se arrepintiesen de sus pecados, yo sanaré su tierra. O sea, hay tierra enferma. Pero sí hay que orar por la sanidad de la tierra. Ahora van a coger una materia y empezar a poner las manos sobre la tierra y el Señor sana esta tierra. Se refiere al estado del planeta, el cambio climático y todas esas cosas que se están viviendo. Lastimosamente no solo hace parte por la irresponsabilidad del hombre, ecológicamente hablando, por la deforestación, el descuido de las aguas, de las fuentes hídricas, etcétera, sino también por el pecado. ¿Ok? Bueno, resumo. Dios trajo el juicio a través de la tierra que se llamó diluvio. ¿Para qué? Para limpiar la era, para limpiar la genealogía, para que no siguiera trayendo más maldad a la tierra. Entonces quedó un hombre, el único, que obedeció a Dios para mantener a partir de allí una generación que caminara nuevamente con Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre seguía teniendo voluntad. Entonces el hombre volvió a apartarse de Dios.
Entonces Dios dijo, voy a buscar un hombre que realmente tenga la intención de caminar conmigo. Voy a buscar una persona que se incline a buscarme y a partir de ese hombre voy a hacer una nación para que la genética de este hombre que tiene sus genes, que en sus genes más bien tiene impreso el deseo de caminar conmigo, de amarme, voy a hacer de esa una nación que me ame, que sea mi nación, mi pueblo, que haga diferencia con todas las demás naciones del mundo. Y Dios miró a un hombre que caminaba en rectitud e integridad, se llamó Abraham. Y Dios le dio una promesa a Abraham, voy a hacer de ti una nación. Espero que ahora sí, a partir de ti, venga una nación que sea bendita, santa. Y tuvo una descendencia, Abraham, Isaac, Jacob. Y ahí después de Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso un nombre distinto. Y le puso por nombre, ¿alguien recuerda? Eso, me encanta ese coro. Israel. Dios le puso el nombre de Israel a Jacob. Hoy conocemos una nación que se llama el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos vemos ese nombre de ese país allá, y es porque Dios le puso a un hombre que se llamaba Jacob el nombre de Israel. Porque Israel significa el que lucha con Dios. Por un pasaje bíblico donde Jacob luchó con el ángel del Señor, etcétera, etcétera. A partir de allí viene una generación. El pueblo de Dios fue una nación llamada Israel. Pero el pueblo de Dios lastimosamente se apartó, no quiso caminar en la rectitud de Dios. Entonces Dios dijo, voy a formar otra descendencia a partir de un hombre, ya no de Abraham, ya no de Isaac, ya no de Jacob, sino de un solo hombre. Ese hombre es un segundo Adán, la Biblia le llama el segundo Adán, que es Jesús. Y a partir de Jesús viene una genealogía diferente para que sean el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que estos no nacieron de carne ni de sangre, es decir, ya no es genéticamente, ya no es por los genes, sino del Espíritu. Somos hijos de Dios porque Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Dios quiso tener un pueblo para sí. El pueblo de Israel ahora es la iglesia. El pueblo de Israel se llama pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios ahora no es particularmente la tierra de Israel, ni los judíos en particular. La Biblia dice que en Romanos que judío no es el que israelita, ni judío es el que lo es en lo exterior, sino el que ha recibido a Cristo, por decirlo así. Ese es el Israel de Dios. Pero cuando Jesús vino con el propósito de rescatar al pueblo que se había perdido, a Israel, a los judíos. El Señor vino sencillamente a predicar a ese pueblo en específico, a los judíos. Pero caminando por un lugar, dice que se encontró una mujer cananea. ¿Quién eran los cananeos? Resulta que en algún momento el pueblo que era de Israel estaba dividido en 12 tribus. ¿Qué eran las tribus? Jacob tuvo 12 hijos. ¿Cuántos? 12 hijos. Y allí se formaron unos clanes familiares, unas familias o tribus. Una fue Rubén, otra fue Leví, otra fue José, etcétera, etcétera. Los 12 hijos de José, de Jacob. Y cada uno formó una tribu. Dios a estas familias les dio una tierra. ¿Recuerda la tierra prometida? Y dividió esa tierra, allá donde está Israel, dividió esa tierra en 12 segmentos, 11, para que las tribus tuvieran esos espacios. Todos menos los levitas. Los levitas no podían tener territorio porque ellos se iban a encargar simplemente de los oficios del sacerdocio, de servir a Dios en el tabernáculo. Y estas tribus se asentaron unas 10 tribus en una parte norte del territorio y otras 2 tribus y media en la parte sur del territorio. Pero llegó un momento donde Dios dijo que iba a poner un santuario donde todo el país tenía que irlo a adorar allí. Y Dios dijo, va a ser aquí, en este lugar que se llama Jerusalén. Y cada año van a venir, todo el pueblo tiene que venir a Jerusalén a adorarme porque solamente allí, dijo Dios, que tienen que venir a adorarme. Pero la gente que estaba muy arriba en el norte decía, eso está muy lejos. Y el Uber está costoso. Y casi no hay carros disponibles. Y además con tarifa dinámica. Entonces vamos a hacerla más fácil. Vamos a hacer otro santuario acá arriba para ir a adorar a Dios allí. O sea, no creo que Dios se vaya a complicar la vida con decir, va a entender. Y se pusieron otro lugar de adoración que quedaba en Samaria. Y allí dijeron, vamos a adorar a Dios. Y se hicieron un altar. Y ese pueblo, todas esas 10 tribus de arriba, se llamaron entonces los samaritanos de Samaria. ¿Usted ha escuchado el buen samaritano? Viene de allí. Pero solamente 2 tribus y medio en el sur siguieron obedientes a Dios y dijeron, no, Señor, ¿cómo no, moñito? Dios dijo que era aquí en Jerusalén y aquí es donde se tiene que adorar. Pero los samaritanos decían que no, que tiene que ser allá o acá, no importa, Dios es Dios, Dios sabe y conoce nuestro corazón. Pero es que la gente dice, yo creo en Dios a mi manera. No, Dios dice, el que cree en mí como dice la Escritura, no como uno quiera, sino como dice la Escritura. Entonces, el territorio de Canaán, que va hacia el norte, eran los samaritanos. Entonces, los samaritanos no eran considerados ya pueblo de Dios. Aunque hacían parte de las 12 tribus, ya no eran considerados pueblo de Dios porque se consideraban paganos, porque tenían un lugar de adoración diferente, porque no hacían lo que Dios había dicho que debían hacer. Esta mujer que salió de allí de esas tierras era mujer cananea. Y los judíos ni les dirigían la palabra. Por eso el Señor Jesús, cuando la escuchó gritar, ni siquiera le prestó atención. Y los discípulos, cuando la escucharon gritar, le dijeron, Señor, despídela. No dijeron, Señor, atiéndela. Sácale una cita, porfa. No. ¿Por qué? Porque eran considerados peor que paganos. De hecho, había un término que los judíos utilizaban para ellos, y es perros.
perros. Con el mismo sentido, o peor incluso, con el que hoy se conoce esa palabra, hoy esa palabra, por lo menos en Colombia, es un insulto. Pero para el tiempo de Jesús era un insulto aún peor, porque para el judío, el perro es un animal inmundo, sucio. Difícilmente, bueno, sí encuentran algunos judíos con perros, pero los ortodoxos no van a tenerlo. Difícilmente lo tendrán. Usted sabe que los judíos tienen algunos animales que son considerados limpios y otros inmundos. Entre ellos está el cerdo, no saben de lo que se pierde. Y el perro. Era considerado lo inmundo. De hecho, lo más degradante en la Biblia está relacionado con el perro. La Biblia habla del perro que vuelve a su vómito. La Biblia habla que cuando Jezabel se murió, los perros lamían su sangre. O sea, lo más degradante, lo más bajo. Esta mujer era considerada de esa manera. Por eso tal vez el silencio del Señor, por eso tal vez la actitud que los discípulos tenían para con ella. La cuestión es que el Señor, cuando le respondió, fue claro y le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando uno piensa en esto, uno dice: está bien, el ministerio del Señor fue solamente para los judíos, pero ¿por qué despreciar a una mujer que tiene una necesidad muy grande? Pero aquí hay algo que resalta mucho más. Y es que esta mujer vino clamando, no diciendo cualquier cosa. No llegó diciendo: ole, vea. Llegó diciendo: Jesús. ¿Cómo llegó diciendo? Versículo 22. Dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa expresión, Señor, hijo de David, asume una posición bíblica en la que no todo el mundo podía referirse a ella, sino es porque realmente conocía un trasfondo bíblico muy profundo. Estoy tratando de buscar la referencia bíblica, pero en el Salmo, hay un Salmo, creo que es el Salmo 82, si me ayudan a buscarlo, donde dice la Biblia: dijo el Señor a mi Señor. Ese es el Salmo 2, si bien recuerdo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor. David estaba hablando del Mesías 1000 años antes de que Jesús naciera. David, el rey David, ya estaba hablando del Mesías. Ese salmo es considerado un salmo mesiánico porque hablaba del Señor, del Mesías, del Salvador. Y resulta que esta mujer, que supuestamente no sabía de Biblia, supuestamente esta mujer que no sabía supuestamente del Mesías ni nada de eso, ella está usando un término que se refiere netamente a Jesús como el Mesías. No todo el mundo en el tiempo de Jesús creía que Jesús era el Salvador. De hecho, por eso lo mataron, porque pensaban que no era y que estaba blasfemando. Lo mataron porque decían: tú te haces el Mesías, tú te haces el Salvador, tú te haces un hijo de Dios, por eso mereces la muerte, y lo condenaron a muerte por eso. Pero esta mujer, y la gente le da miedo confesar que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los echaban de la sinagoga o los iban a matar. Entonces la gente le da miedo, y esta mujer no solamente lo reconoce, sino que lo reconoce a todo pulmón, gritando: Jesús, Señor, hijo de David. Ella sabía que él era el Mesías. Ni en Israel se había escuchado esa frase. Muchos que sabían que Jesús era el Mesías o creían, no lo confesaban, dice la Biblia, por temor a los judíos. Entonces, mire lo que se estaba gestando aquí. Una mujer que estaba reconociendo a todo pulmón, a gritos, que Jesús era el Mesías. Mientras otros calladitos, sencillamente, lo creían por allá. Decían: sí, yo creo que él puede ser, ¿no? ¿Puede ser quién? Pues el que sabemos que va a llegar, de aquel profeta que algunos hablaron. Si usted lee Juan capítulo 1, se da cuenta que Andrés, el hermano de Pedro, andaba diciendo: hemos encontrado aquel de quien habla las Escrituras. Guiñando el ojo, como diciendo: o sea, no vamos a hablarlo a público porque eso es peligroso, exacto, con temor. Pero ¿sabe? Esa mujer le está diciendo a todo pulmón. Eso demuestra valentía en su fe. Esta mañana estaba escribiendo algunos pensamientos por allí. Pensaba en la gente que murió en el circo romano, cristianos que murieron en el circo romano, llamados mártires. Mártir es alguien que ha muerto en fe, que murió por su fe. La gente, los cristianos de antes morían creyendo. Hoy los que se dicen cristianos viven dudando. Los creyentes de antes se morían creyendo. Hoy los que se dicen creyentes viven dudando. Esta mujer estaba dispuesta a todo por su fe. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús guardó silencio? Uno diría: qué grosero el Señor. Está escuchando algo que ni en Israel se había escuchado y guarda silencio. Pero un día escuché a alguien hablar sobre esto, del silencio de Jesús. Y no es porque el Señor fuese grosero o no le quisiera prestar atención.
Es porque el Señor estaba formando o perfeccionando la fe de esta mujer. Cuando el Señor ve fe en alguien, el Señor respalda esa fe y empieza a trabajar con esa fe de esa persona. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar y obtener lo que sueña en Dios. Jesús ya sabía quién era ella y qué necesidad tenía. Pero cuando el Señor Jesús sigue caminando de largo mientras ella grita, y mientras sigue insistiendo y sus discípulos intercediendo, y ella sigue insistiendo, el Señor Jesús pasa y guarda silencio. Pero en su mente el Señor estaría pensando, sigue creyendo, no te vayas a desanimar. Yo sé que si tú perseveras un poco, vas a obtener lo que anhelas. Porque la Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. El silencio del Señor está tratando de decir, insiste, persiste, sigue creyendo, porque no es por vista, sino por fe. No te detengas por lo que ves. ¿Sabe cuánta gente se detiene porque le cerraron una puerta y terminan diciendo, entonces no convenía ese trabajo donde me iba a ganar 200 millones de pesos? No, eso no convenía. ¿Cómo no van a convenir 200 millones? Pero es que la gente ve un obstáculo y dice, se me cerró la puerta, no convenía. Cuando se cierra la puerta, no es porque no conviene, sino porque Dios quiere que tú persistas en encontrar la manera perseverante de lograrlo. Porque Dios no honra con gratitud la mediocridad. Y el facilismo. Todo facilito y queremos todo. No, hay que persistir, hay que insistir. El salmo al que me estaba refiriendo, donde dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, es el Salmo 110, versículo 1. Estaba cerca donde yo le decía. Gracias. El Señor nos está diciendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. ¿Tú crees que si sigues soñando te vas a desilusionar? Pues te digo que no. Es que yo no escucho sino silencio del Señor. Escucha, escuchamos silencio. En estos días, mientras me mandaban a lavar la loza, es que un día estaba hablando con un amigo y le dije a mi amigo, pues le abrí mi corazón, que mi esposa me dice que si no lavo la loza me pega. Y entonces mi amigo me dijo, ¿y usted se deja pegar? Le dije, no, yo lavo la loza. No, mentira, ya no plancha con la mano. No, mentira, en estos días estaba haciendo un trabajo, arreglando unos angeos en la casa y cosas así. Y pensaba sobre el silencio de Dios. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido como que si Dios no hablase, como que si Dios estuviera guardando silencio, pero Dios no me responde. Yo le he pedido a Dios y le pido y le pido y le pido, pero yo no veo nada. Señor, dame una señal. Y Dios me dijo algo. O sea, yo he meditado esto por muchísimos años, prácticamente desde que nací, hace 24 añitos, he estado meditando sobre eso. Y no tenía respuesta y hasta hace poquito Dios me dio una respuesta. Hay algo que no le puedo decir, pero hasta mis pensamientos en ese momento eran como de crítica, como de Señor, ¿pero qué pasa, Señor? Señor. O sea, no esa fe que uno dice, gracias, Señor, por este dolor. Gracias, Señor, por esta aflicción. Me siento tan contento en esta prueba. No. Estaba casi como que diciendo, Señor, ¿pero qué pasa? Como protestando, como que, ¿por qué a mí? ¿Me entiendes, Méndez? Y mi conclusión, Señor, ¿por qué no respondes mi oración? ¿Por qué guardas silencio? Y el Señor me dijo, ahí sí me habló, yo a veces guardo silencio para que te escuches. Y me dejó callado, porque empecé a escuchar mi mente. Dije, mi mente no está hablando fe, y quiero que Dios haga. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quería que Dios me respondiera, el único que tenía era crítica y protesta. Yo no ayunaba, hacía huelga de hambre. Dios me dijo, yo guardo silencio para que te escuches. Cierto que a veces cuando todo el mundo habla es muy difícil escuchar. Y a veces Dios tiene que hacer silencio para que nos escuchemos, que estamos pensando demasiadas cosas contradictorias a lo que supuestamente creemos. Pero resulta que lo que creemos es lo que pensamos. A veces creemos que creemos y esa es nuestra única fe. Pero no. Tenemos que analizar nuestros pensamientos, a ver si somos consecuentes con lo que decimos que creemos. Decimos, Señor, yo creo que tú eres bueno y que me vas a dar lo mejor. Pero por dentro estoy diciendo, gracias, Señor, por el arroz con agua de panela que me toca tomarme. Gracias. Y a regañadientes. Gracias, Señor, por esta prueba de enfermedad de mi cuerpo. Gracias. Y resulta que la enfermedad nos muestra que somos vulnerables, que somos muy frágiles. Pero la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Significa que lo que Dios quiere es mostrar su poder. Pero nosotros lo único que hacemos es protestar. Quieren mandar a Dios. Dios quiere que nos escuchemos. Por eso Él guarda silencio.